Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Siguiendo con los estudios de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy continuaremos desarrollando nuestra temática acerca del santuario terrenal y de las actividades que en él se desarrollaban, centrándonos en esta oportunidad en aquel primer compartimiento o sección del santuario llamado el lugar santo, por lo que nuestra lección llevará por título El lugar santo. El lugar santo era aquella sección del santuario a donde diariamente entraba el sacerdote para mantener encendidas las lámparas del candelabro y ofrecer el incienso ante el altar de oro y rociar la sangre de los sacrificios en los cuernos del altar. Y todo esto para alcanzar el perdón de los pecados del pueblo de Dios, es decir, de Israel o de la Iglesia en la antigüedad. Eran actividades que en realidad nos ilustraban la obra intercesora de nuestro Señor Jesús allá en el cielo, lugar en donde se encuentra el verdadero santuario de Dios y Dios mismo. Como párrafo de introducción, tenemos un interesante comentario de Ellen White, la mensajera del Señor, en donde ella nos describe brevemente tanto las actividades sacerdotales que en esta primera sección del santuario se desarrollaban, así como los tres objetos o elementos principales que la conformaban, es decir, el candelero, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Sin más, pasemos a desarrollar las preguntas de esta ilustrativa lección. Tenemos un primer subtítulo que dice: acudir a Dios en busca de consejo. Pregunta número 1. ¿Cómo se describió el primer departamento o sección del santuario y qué tres objetos habían? Bien, las Sagradas Escrituras nos describen de manera minuciosa y exacta a aquella primera sección o compartimiento del santuario llamado el lugar santo. Por ejemplo, Hebreos 9:2 es muy específico, ya que nos dice lo siguiente: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. También los capítulos 25, 30, 31 y 40 del libro de Éxodo nos muestran con detalle a este primer compartimiento del santuario, en donde se encontraban estos tres objetos o inmuebles, junto con todos sus utensilios, pero destacando también que este era el lugar a donde diariamente acudía el sacerdote del pueblo de Dios a presentar las ofrendas y oraciones del pueblo, para el perdón y restauración de Israel. En términos sencillos, podemos decir que el lugar santo era la primera parte del santuario en donde se daba comienzo a la intercesión en favor del pueblo de Dios ante el Señor. Ellen White nos comenta en la página 408 del libro El conflicto de los siglos que el sumo sacerdote Aarón acudía cada mañana y cada tarde al lugar santo para mantener encendidas las lámparas del candelabro y ofrecer el incienso aromático ante el altar de oro, el cual también se mantenía permanentemente encendido. El altar del incienso, queremos decir. Y todo esto como mediación ante Dios para alcanzar el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros tenemos que señalar que en realidad estas actividades diarias ilustraban o prefiguraban la obra intercesora de nuestro Señor Jesús allá en el cielo ante su Padre Celestial en el verdadero tabernáculo que está en el cielo. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué tres objetos habían? Los tres objetos que habían en este primer compartimiento llamado el lugar santo eran los siguientes: el candelabro de 7 lámparas, la mesa para los panes de la proposición y el altar del incienso. Así lo encontramos escrito en Hebreos 9:2, como también en Éxodo 30:27, que nos dicen que los objetos que allí estaban eran la mesa para los panes de la proposición, el candelabro de 7 lámparas y el altar de oro para el incienso. Estos objetos se ubicaban de la siguiente manera: hacia el lado norte, la mesa de los panes de la proposición; hacia el lado sur, el candelabro de 7 lámparas; y hacia el oriente, delante de la cortina de la siguiente entrada, donde estaba el arca del testimonio, estaba el altar de oro del incienso. Esta era una sección sumamente espléndida, superior a la del atrio, que solo tenía objetos de bronce y cortinas de lino blanco, indicándonos
que nos estábamos acercando a la presencia de Dios. En las siguientes preguntas desarrollaremos las funciones y significado que había en torno a estos objetos. Bueno, pasemos entonces a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un segundo subtítulo que dice: la mesa con el pan de la proposición. Pregunta número 2. ¿Qué se dice acerca de la mesa en el lugar santo y cuál era su propósito? Bien, acerca de la mesa del lugar santo, la Escritura nos dice, de acuerdo a Éxodo 25, versos del 23 al 30, que esta mesa estaba hecha de madera de acacia, una madera muy resistente al severo clima del desierto, y estaba recubierta en su totalidad de oro. Además tenía alrededor de ella una cornisa también elaborada de este mismo metal, y asimismo tenía unos anillos en sus 4 patas, también de oro, por donde se metían unas varillas para transportarla. Así a grosso modo sería la descripción de la mesa donde se colocaban los panes de la proposición. Tenemos también que señalar que esta mesa estaba ubicada al lado norte del lugar santo y que sobre ella se colocaban en 2 hileras los panes de la proposición en un número de 12, uno por cada una de las tribus de Israel. Y de allí que la mesa tuviese su nombre tan peculiar, mesa para los panes de la proposición. También se elaboraron para ella utensilios tales como platos, cucharas y tazones, todos ellos también de oro. Bueno, hay también una subpregunta que dice: ¿cuál era su propósito? Bien, el propósito de la mesa de los panes de la proposición era justamente de servir de soporte a los panes de la proposición, y de allí su nombre. Así lo vemos escrito en Éxodo 25:30, que nos dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición, delante de mí continuamente. Es decir, la mesa servía de manera exclusiva para colocar sobre ella los panes, siendo estos panes colocados en 2 hileras, en un número total de 12, ni uno más ni uno menos. Estos panes nunca debían faltar, sino que debían estar continuamente en la mesa, en la presencia de Dios. Por eso, en cada día de reposo, el sacerdote cambiaba el pan de la mesa, de tal manera que siempre se mantuviesen frescos estos panes en la presencia de Dios. Y aquí los panes nos aluden a Cristo, el verdadero pan vivo que descendió del cielo, esto según San Juan 6:51. Bueno, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué representaba el pan que estaba constantemente en la presencia de Dios? Bien, el pan que estaba sobre la mesa de los panes de la proposición era un símbolo muy ilustrativo que representaba a nuestro Señor Jesús ministrando o intercediendo ante su Padre Celestial en favor de nosotros. Así lo declaró el mismo Señor Jesús en San Juan 6:35, en San Juan 6:48 y en San Juan 6:51, diciéndonos que Él era el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo, el pan que debemos comer todos nosotros para tener vida eterna. Por tanto, los panes que estaban allí puestos en un número de 12, es decir, los panes que estaban sobre la mesa, representaban a nuestro Señor Jesús y a su ministerio intercesor en favor de su pueblo o iglesia. Un pan que todos nosotros necesitamos comer para alimentar nuestro ser y así poder acceder a la vida eterna. Así lo declaró el Señor en San Juan 6:51, cuando nos dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual la doy por la vida del mundo. Así es, apreciados hermanos, este pan que se presentaba continuamente sobre la mesa de los panes de la proposición, en el lugar santo del santuario, era una ilustrativa alusión simbólica a nuestro Señor Jesús y a su obra de rescate de la humanidad. Al respecto, Ellen White nos dice que los panes de la proposición siempre se conservaban ante la presencia del Señor como una ofrenda perpetua. Era un reconocimiento de que el hombre depende de Dios tanto para su alimento temporal como para el alimento espiritual, y que se lo recibe únicamente gracias a la mediación de Cristo.
Muy interesante el comentario de la mensajera del Señor, invitándonos entonces a considerar este simbólico pan de la proposición como expresión del sustento material y espiritual que nos viene de Dios. Bien, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un tercer subtítulo que dice, El candelero de 7 lámparas. Pregunta número 4. ¿Qué material precioso usaron los israelitas para construir el candelero? ¿Cuántas lámparas tenía? Y después que se encendió por primera vez, ¿cuánto tiempo estuvo ardiendo? Bien, el material precioso que emplearon los israelitas para hacer el candelero fue de oro puro o fino, según lo registra la escritura. Así lo vemos escrito, por ejemplo, en Éxodo 25:31 que nos dice, harás además un candelero de oro puro. También en Éxodo 25:39 se nos dice, de un talento de oro fino lo harás, con todos estos vasos. Y en Éxodo 37:24 se nos reitera esta misma idea, que el candelabro o candelero se haría de oro puro, junto con todos sus vasos, siendo la cantidad de oro empleado para su elaboración de un talento de peso. Es decir, en nuestros términos, sería más o menos unos 30 kilos de oro que se emplearon para su elaboración. Además, la estructura del candelero o candelabro sería de la siguiente manera. Tendría 6 brazos, 3 a la izquierda y 3 a la derecha, con un cuerpo central de donde saldrían los brazos, por lo que en conjunto hacían 7 brazos. Asimismo, tenía 7 candilejas o farolillos, en donde se colocaba el aceite para encenderlos, razón por la cual se le llamaba el candelabro o candelero de 7 lámparas. Además de esto, la escritura nos dice que el candelero tenía 7 manzanas, una en cada brazo, y estaba decorada con flores de lirio, por lo que al mirarlo parecía un pequeño y brillante arbolillo con sus flores y manzanas como frutos, lo que unido a las cortinas decoradas con palmeras doradas nos daba un efecto de estar en un jardín de oro, razón por la cual algunos expertos se han dado en llamarlo árbol de la vida, en alusión al árbol de la vida del Edén. Tenemos también una subpregunta que dice, ¿cuántas lámparas tenía? Y después que se encendió por primera vez, ¿cuánto tiempo estuvo ardiendo? Bien, de acuerdo al registro bíblico, el candelabro o candelero tenía 7 lámparas o candilejas. Así lo encontramos escrito en Éxodo 25:37 que nos dice, y hacerle haz 7 candilejas, las cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera, siendo el combustible empleado para su encendido aceite de olivas machacadas, tal como está escrito en Éxodo 27:35. Estas lámparas iluminaban el lugar santo, pues el santuario era una construcción sin ventanas, por tanto necesitaba iluminación, la cual lo brindaba el candelero, por lo que cuando estas lámparas o farolillos se encendieron, debieron mantenerse así continuamente, es decir, encendidas de manera permanente, para que así alumbraran el santuario. Un dato importante es que el candelero estaba ubicado al lado sur del santuario, enfrente de la mesa de los panes de la proposición. Bueno, después de esta descripción, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. Describe el hermoso candelero. ¿Y a quién representaba? Bien, estructuralmente, el hermoso candelero de oro sería de la siguiente manera. Tendría 6 brazos, que salían de su parte central, 3 a un lado y 3 al otro lado, con un cuerpo central, por lo que en total tendría 7 brazos que culminaban en 7 lámparas o farolillos para iluminar el santuario. Estaba además bellamente decorado con flores de lirio y 7 manzanas, una en cada brazo, por lo que al mirarlo parecía un pequeño y brillante arbolillo. Estaba localizado en el lado sur de la entrada del santuario, enfrente de la mesa de los panes de la proposición. También se nos pregunta ¿a quién representaba? Bien, atendiendo a la función del candelabro de oro, que era iluminar con sus 7 lámparas al santuario, entendemos que este sería una alusión simbólica
A nuestro Señor Jesús, pues el Señor declaró de sí mismo en distintas oportunidades que Él era la luz del mundo. Así lo vemos escrito, por ejemplo, en San Juan 8:12, que nos dice: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. También en San Juan 9:5 el Señor dijo: Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Además, en San Juan 12:36 el Señor declaró, hablando de Él mismo: Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Por todo esto, y dada la función del candelabro, de dar luz o iluminar, perfectamente podemos decir que éste simbolizaba a nuestro Señor Jesús. En realidad, como observamos, la totalidad de los objetos del santuario, ya sean del atrio o del lugar santo, y también del lugar santísimo, todos ellos hacían una referencia a nuestro Señor Jesús y a su obra de salvación de la humanidad. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un subtítulo final que dice: El altar del incienso. Pregunta número 6. ¿Cómo se hizo el tercer objeto del lugar santo, el altar del incienso, y dónde se colocó y cuál fue su propósito? Bien, de acuerdo a Éxodo 30, versos del 1 al 6, la Escritura nos dice que el tercer objeto del lugar santo, es decir, el altar del incienso, estaba hecho de madera de acacia, tal como lo estaban hechos la mesa para los panes de la proposición o el altar del sacrificio. Sin embargo, toda ella estaba recubierta de oro, pues en su parte superior debía quemarse el incienso aromático, siendo su longitud de 1 codo, igual que su anchura, y de 2 codos su altura. El altar del incienso estaba recubierto de oro en su totalidad. Tenía en su parte superior una cornisa y unos cuernos, también de oro, y en su parte intermedia unos anillos por donde se metían unas varillas para transportarla. Esto sería, a grosso modo, la descripción del altar del incienso. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿dónde se colocó y cuál fue su propósito? Bien, de acuerdo a la Escritura, el altar del incienso estaba ubicado delante de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Así lo vemos escrito en Éxodo 30, verso 6, que nos dice: Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Es decir, el altar del incienso estaba ubicado inmediatamente antes del arca del pacto, en donde estaba la presencia de Dios. Respecto a su propósito, la Escritura nos dice que su función era para quemar allí el incienso, el cual era una mezcla de plantas aromáticas que el sacerdote quemaba diariamente. Así lo vemos escrito en Éxodo 30, verso 1, que nos dice: Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Al respecto, Ellen White nos dice que sobre este altar el sacerdote debía quemar incienso todas las mañanas y todas las tardes. Sobre sus cuernos debía aplicar la sangre de la víctima de la expiación, y en el gran día de la expiación, la sangre de la víctima era rociada sobre el altar. El fuego que estaba sobre este altar había sido encendido por Dios mismo y se mantenía como sagrado. Día y noche el santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y por sus paredes. Bueno, esta notable descripción está escrita en la página 316 del libro Patriarcas y Profetas. Dicho esto, pasemos a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. Desde este altar, ¿con qué frecuencia se elevaba el olor grato ante el Señor? Y como la ofrenda del incienso que se elevó ante la presencia de Dios, ¿quién intercede ahora por el pueblo? Bien, de acuerdo a la Escritura, la frecuencia con que se elevaba el grato aroma del incienso desde el altar al Señor era diaria. Más concretamente, 2 veces al día, en la mañana y al anochecer. Así lo encontramos escrito en Éxodo 30, versos 7 y 8, que nos dicen: Y Aarón quemará el incienso aromático sobre él, es decir, sobre el altar, cada mañana,
cuando aderezare las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso sobre él, incienso perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Es decir, 2 veces al día y de manera diaria, el sumo sacerdote se acercaba al altar del incienso para quemar el incienso, valga la redundancia, y así elevar este grato aroma a la presencia de Dios. En realidad, cada vez que el sacerdote entraba al lugar santo para preparar las 7 lámparas con el aceite para que puedan alumbrar el santuario, también debía ir a donde el altar del incienso para quemar el incienso y producir este aromático y grato olor que se elevaba hasta la presencia de Dios. Presencia, digamos, literal, pues la gloria de Dios se manifestaba detrás de la cortina que daba al lugar santísimo. Ellen White nos dice que el acto del sacerdote de ofrecer el incienso, ya sea en la mañana o al anochecer, lo acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios se podía dar, pues como el velo interior del santuario no llegaba hasta el techo del edificio, la gloria de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio era parcialmente visible desde el lugar santo, y cuando el sacerdote ofrecía el incienso ante el Señor, la nube del incienso ascendía hacia el lugar santísimo, a donde se manifestaba la gloria divina, y descendía sobre el propiciatorio, llenando de este aromático incienso el lugar santísimo. En términos sencillos, nosotros podemos decir que el lugar santo era la primera parte del santuario en donde se daba comienzo a la intercesión en favor del pecador. Tenemos también una subpregunta que dice, como la ofrenda del incienso que se elevó ante la presencia de Dios, ¿quién intercede ahora por el pueblo? Bien, así como el incienso que el sacerdote ofrecía en el altar se elevaba hasta la presencia de Dios o hasta la gloria de Dios manifestada en el lugar santísimo, hoy también tenemos a alguien que se presenta ante Dios por nosotros, como nuestro intercesor o defensor. Y esta persona es nuestro Señor Jesús, quien ascendió al cielo y ahora es nuestro sumo sacerdote para presentarse ante Dios y suplicar el perdón para nosotros. Pues el acto diario o continuo del sacerdote de elevar el incienso hacia la presencia de Dios o hacia la gloria de Dios prefiguraba en realidad la obra intercesora de Cristo en nuestro favor. Pues es Cristo nuestro verdadero sumo sacerdote, quien está en el cielo ante el Padre Celestial, abogando por nosotros, los pecadores. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. En las siguientes semanas iremos ahondando aún más en nuestro análisis acerca del santuario y el ministerio del sacerdote en este lugar. Me despido de ustedes. Que tengan un feliz sábado. Hasta pronto.